Bueno, bienvenidos a este capítulo número 4 de la temporada 2 del curso de programación en Free Pascal Lazarus Project. En este capítulo vamos a estudiar qué es una función, cómo la vamos a definir y cómo la podemos implementar en nuestro programa. Entonces, una función, a diferencia de un procedimiento, es una porción de código que genera una serie de instrucciones y finalmente nos devuelve un resultado. Por ejemplo, calcular el área de un triángulo genera una serie de instrucciones y finalmente nos devuelve el área como un número real. O si nos dan dos puntos y nos dicen que hay que calcular el punto medio, genera una serie de instrucciones y el resultado final es un punto. Entonces, por lo tanto, la única diferencia con el procedimiento es que finalmente la función nos devuelve un tipo. Ese tipo puede ser cualquier objeto que se haya definido en el programa, puede ser un botón, puede ser una pestaña, puede ser un splitter, un page control, cualquier objeto que se defina, cualquier variable, un string, un booleano, un punto, un real, un entero, una fecha, todos son objetos que se pueden devolver en una función. ¿Cómo se define una función? Escribimos acá y por nomenclatura y para tener ordenado el código se escriben debajo de toda la lista de procedimientos. Si yo tengo 20 procedimientos, entonces la idea es no mezclar procedimientos con funciones como para tener ordenado el código. Si yo las mezclo no pasa nada, el código va a funcionar bien, pero hay que tener organizado el código que se pueda leer fácilmente. Entonces, como ejemplo, aquí voy a crear una función para calcular, por ejemplo, el teorema de Pitágoras. Entonces, una función que se llama Pitágoras, a la cual le tengo que pasar el parámetro A y el parámetro B de tipo real. Y aquí es donde viene la parte importante, y esto me devuelve un número real. Aquí en el N, voy a quitar esta parte de aquí. En el procedimiento solamente va a ejecutar una serie de instrucciones. En la función ejecuta la serie de instrucciones, pero finalmente me devuelve un resultado, que en este caso va a ser real. Ya la definimos. Si observan aquí dice la palabra implementation. ¿Cómo hago para implementarla? Lo mismo, presiono la tecla control, la tecla shift y luego la tecla C. Y él va a ubicar la función o el procedimiento dependiendo del orden alfabético. Entonces, o creo que lo hace de último, en Delphi lo hace en orden alfabético. Entonces, esta función, así como en cálculo diferencial, integral o en cualquier cálculo donde nosotros veamos funciones, esta es una función de dos parámetros, podríamos decir de dos variables, en la cual nos están dando los catetos. Entonces yo puedo calcular el resultado directamente. Esta variable result es propia de la función, o sea, es inherente a la función y se llama así. También podríamos escribir Pitágoras y él va a definir qué es el resultado. Sin embargo, es más comprensible escribir resultado. Para yo calcular el teorema de Pitágoras, aquí tengo que importar una librería que se llama matemáticas o mat. Esa librería me va a permitir utilizar la función raíz cuadrada de el primer cateto al cuadrado a,2, esto ya lo habíamos visto en otros videos, más la potencia de b al cuadrado. Y entonces resulta que con esto yo ya puedo calcular el teorema de Pitágoras. Uno de los problemas que surgen en los estudiantes que están aprendiendo a programar en este lenguaje es que consideran que al crear esta función ya debería calcularse el teorema de Pitágoras. Si yo compilo la aplicación, esperemos aquí un poco que compile, no va a pasar nada. ¿Y por qué no va a pasar nada? No va a pasar nada simplemente porque yo no la he usado. Recordemos que esta porción de código se va a ejecutar si únicamente yo la voy a llamar en alguna parte. A modo de ejemplo, vamos a crear aquí vamos a crear un memo así rápido, un memo, y en ese memo vamos a imprimir algunos resultados. Entonces, ¿yo qué hago? Memo.lines
.add, y recuerden que aquí debo poner texto. Yo podría aquí crear una variable, pero luego las voy a borrar, que se llame C, que se llame A, B y C. Aunque solamente con C basta, que sería la hipotenusa, pongámoslo H, tipo real. Entonces, ¿yo qué hago? H es igual, ¿y qué hago para utilizar la función? Simplemente escribo acá Pitágoras, control espacio, y él ya me dice que es una función que tiene dos parámetros, A y B. Presiono Enter. Vamos a calcular con 4 y 3. Y vamos a mostrar ese H en la pantalla. ¿Cómo se muestra? Ya lo hemos visto. H igual a más float. Hagámoslo con format. Ya lo hemos hecho con format varias veces. Y simplemente escribo H igual, aquí porcentaje F, y el parámetro que le pasamos es H. Entonces compilamos. Y aquí me dice que H es igual a 5. Entonces de esa misma forma podemos hacer varios ejercicios. Pasemos por ejemplo el parámetro 2 y 1, o el parámetro 40 y 32, o el parámetro 12 y 8. Y él me va a mostrar 4 veces el cálculo. Entonces ahí tenemos los diferentes cálculos que hace de Pitágoras. Es importante aclarar que la porción de código viene y se ejecuta acá, me devuelve el resultado, y este resultado lo almacena aquí en la variable H. Por eso es que ponemos H dos puntos igual a esto. Por tal razón, aquí se optimiza mucho el código. Entonces, esto pues lo voy a pasar luego a otra parte. La idea era explicar cómo se define una función, cómo se implementa y cómo se usa. Ya en el siguiente video vamos a crear una unidad para utilidades. Y vamos a utilizar aquí la función para crear otro tipo de cosas. Por ejemplo, estos elementos de acá. Aunque lo voy a realizar de una vez. Entonces tengo acá la función Pitágoras, que simplemente era un ejemplo. Vamos a crear ahora una función. Yo aquí tenía esto, crear unidad, pero esta unidad no es un procedimiento, porque yo necesito que esa unidad me devuelva un padre. Entonces la vamos a transformar. Aquí le escribimos, en vez de procedure, función, y esa función obviamente no necesita un padre, porque yo voy a crear la unidad y luego creo las sesiones. Entonces solamente necesito un nombre, y esto me tiene que devolver un objeto de tipo tTreeNode. Entonces como cambia un poco la función, lo que hago es copiar aquí este función y lo pongo acá. No necesito el padre, y esto me devuelve un objeto de tipo tTreeNode. Listo, ahí está. Entonces aquí va a cambiar un poquito el código. Lo que yo voy a hacer es, como ahorita lo borro, pero digo que el resultado es igual a esto de acá. Y el padre lo vamos a poner nulo, porque es un componente padre. Entonces los componentes padres se crean con el nulo. Y luego para hacer este image index, entonces lo que va a hacer es resultado, porque en este resultado se está almacenando el nodo que se creó. Entonces resultado punto image index igual a 0, y resultado punto select index es igual a 0, y esto lo puedo eliminar. Bueno, ¿qué ha pasado aquí? Esto que estamos viendo acá, esta línea, lo que hace es crearme un nodo. Si nosotros ejecutamos el código, aquí no vamos a necesitar este nil, y este tampoco. Si ejecutamos el código va a funcionar igual. Ahí tenemos matemáticas y sistema operativo. Entonces ustedes estarán preguntando, y bueno, ¿y cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que ahora aquí en private yo voy a crear unas variables que se va a llamar, por ejemplo, unidad matemáticas, coma, unidad sistema operativo.
y estas variables van a ser de tipo t3node. Entonces, ¿yo qué hago? Aquí las voy a crear. Entonces aquí escribo unidad de matemáticas es igual a esto, y la unidad de sistema operativo es igual a esto. Como esto es una función, crear unidad, entonces él viene acá y me dice, vea, créeme un nodo de estos con el nombre de matemáticas y agréguele una imagen una imagen que está en el índice 0, y cuando se seleccione que también quede la imagen del índice 0. Entonces esto todavía no lo he programado, lo programo en los próximos videos y les vuelvo a explicar este image index y select index. Por ahora quedemos satisfechos con saber que esto crea un nodo, el nodo se almacena en el resultado y ese resultado se pasa a esta variable. Si ejecutamos el código, entonces está funcionando igual. ¿Cuál es ahorita la utilidad de esto? Vamos a crear ahora, aquí creamos las funciones. Listo, esas funciones van aquí. Ahora quiero crear un procedimiento para crear una sesión. Y esta no quiero que me devuelva nada. Entonces la sesión tiene un nombre, pero también tiene un padre. Entonces primero pongamos al padre de tipo t3node y punto y coma, luego pongamos el nombre tipo string. ¿Cómo lo implementamos? Control Shift y la tecla C. Entonces aquí ¿qué vamos a hacer? Vamos con el tv menú.items.add y hay una función que se llama addChild, que es agregar hijo, que me pide el padre y el nombre. Entonces le vamos a pasar al padre y le vamos a pasar el nombre. Y seguramente que yo en los próximos videos le voy a dejar un image index 1, porque será la imagen 1, y un select index 1. Control D y le doy que sí. Aquí me quedó un error en alguna parte. Ah, sí, me falta un end. Siempre que empieza un begin termina un end, y aquí como hay un begin termina en un end. Control D y sí. Listo. ¿Qué pasa cuando yo creo la unidad de matemáticas? Entonces yo quiero crear una sesión, crear sesión, y como ya tengo a un padre que lo almacené acá, entonces me copio esta función, esta variable, perdón, y le escribo acá teorema de Pitágoras. Y entonces ahí me crea la sesión como hijo de este. Vamos a ver cómo nos compila esto. Entonces observen que aquí ya hay una flechita, la abro y adentro está teorema de Pitágoras. Y así es que podemos crear todo este árbol de elementos. ¿Cómo creamos un hijo de teorema de Pitágoras? Entonces simplemente tendríamos que convertir este crear sesión en una función para que me devuelva aquí un nodo, así, para que me devuelva un nodo, y luego ese nodo lo usamos para crear una subsesión. Espero que sea de utilidad este video, que puedan aprender cómo crear ese tipo de menús y además cómo utilizar las funciones y los procedimientos. En el siguiente capítulo vamos a crear una unidad especialmente para las utilidades que vamos a seguir realizando. Nos vemos en el siguiente video.